momentos más importantes que podamos tener también y uno de los momentos por los cuales nos juntamos acá, que es el momento de poder abrir la palabra. Y quiero dejar a nuestro hermano Guido acá en la pantalla con la enseñanza de la mujer cristiana y el diseño de Dios. Así que vamos a estar ahí reflexionando en el pasaje de 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Así que, hermano Guido, este espacio es completamente tuyo. Así que, por favor, acá, para que tomes acá el control. Muchas gracias, hermano Gustavo, por la presentación. Y como él lo decía, vamos a seguir con este tema de el diseño de Dios y la mujer cristiana dentro de la iglesia, que ya lo empezamos la semana pasada. Así que, bueno, antes de empezar con la lectura bíblica, ya saben el pasaje, pero quiero comentar algo que hemos experimentado ahora último con mi esposa. Nosotros hace un tiempo con Mónica estuvimos buscando una persona de confianza que pudiera cuidar a Esteban, porque nuestro hijo Esteban que iba a cumplir 9 meses y claro, nosotros los dos estábamos trabajando y buscábamos a la mejor persona, la persona adecuada pero, para que lo cuidara, pero la verdad es que lo que estábamos buscando era alguien que pudiera principalmente darle amor a Esteban, porque queríamos que nuestro hijo estuviera simplemente bien y así también nosotros poder estar tranquilos. Pero nos sentíamos intranquilos y sabiendo la situación que estábamos experimentando y sabíamos que la persona adecuada para esa tarea éramos nosotros mismos y sobre todo la mamá de Esteban, que en este caso es Mónica. Bueno, en nuestra sociedad, llevando el tema más allá de nuestra casa, en nuestra sociedad la mujer se siente, en lo común estoy hablando, se siente más intranquila cuando no logra llegar a una realización personal según sus propias expectativas y no tanto por no cumplir un rol como madre. Eso más bien, el tema de ser mamá, de ser ama de casa, se ve como algo denigrante, se ve como algo esclavizante, y ese tipo de pensamientos ahora se ha intentado internalizar en la iglesia, queriendo tomar a la iglesia como una forma para poder realizarse. Yo no estoy en contra, que se entienda desde el comienzo, de que las mujeres se realicen, pero sí estoy en contra de mujeres que intenten usar a la iglesia para eso, pasando por sobre el diseño de Dios, el diseño que Dios tiene preparado para ellas y para la iglesia. Y también estoy en contra de mujeres y hombres también que ven como un obstáculo para realizarse la concepción de hijos y la crianza. Siendo que la crianza del hijo es una oportunidad única de ser de edificación para la iglesia. Y yo cuando digo estoy en contra, lo digo en todo caso amorosamente, no lo digo así en el sentido de que le voy a hacer la vida imposible, ni nada de eso. Pero mirando a la iglesia actual ahora, creo que no es coincidencia que vivamos en una etapa en que se junten una nueva juventud, nuevos jóvenes de 12 a 17 años, por poner una edad, que no tienen interés alguno por las cosas de Dios, y menos aún por la iglesia de Dios. Y junto a mujeres también que ven como una carga la crianza piadosa de hijos. Se juntan estas dos cosas, jóvenes desinteresados y a su vez y niños desinteresados, y también se ven mujeres que no quieren dedicarse a la crianza piadosa de hijos. El ministerio más importante que la mujer puede realizar, no el único, sino que el más importante es el de criar hijos, pero debe estar siempre sujeto a la piedad, que es lo que precisamente estábamos viendo la semana pasada, una vida conforme a lo que para Dios es bueno y agradable. Todo lo que leeré ahora se está hablando en el marco de la iglesia local, siempre bajo la idea de que no todos los hombres
son los que lideran la iglesia, así como también no todas las mujeres van a tener hijos. Primeramente, debemos explicar esto de la forma más cuidadosa posible. Así que vamos a leer el texto de 1 Timoteo 2, del 11 al 15, pero antes de eso, vamos a orar. Amado Padre Celestial, rogamos a ti que tú seas usándome ahora por medio de tu Espíritu Santo para llegar a los corazones de mis hermanos, para que esto pueda transformar vidas, porque es la palabra de Dios, algo que debe impactar nuestros corazones, que debe cambiarnos, Señor, porque eres tú hablando ahora a través, Padre Santo, de esta escritura que tenemos, y debemos, Padre, estar lo más atentos posibles y estar lo más dispuestos posible también a ser santificados por medio de esto. Ayúdanos, Señor, en este momento a ser enseñados por ti, a aprender de ti y a honrarte a ti en todo. Gracias, Padre, por todo. Rogamos y dejamos esta enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, suena duro el pasaje, y no es que no lo sea. Ahora bien, alguien podría decir, ahí vienen los cristianos de nuevo censurando a la mujer. Otros podrían decir, esa es la opinión de Pablo, un hombre machista, no es la opinión de Dios. Y sí, es un texto complejo, pero lo que está haciendo es explicar el diseño de Dios, si es la palabra de Dios, y está explicando el orden de Dios para la vida en la iglesia. Se refiere a un momento esencial donde la iglesia está reunida, así como lo estamos ahora, a pesar de poder estar haciéndolo en forma virtual. En el momento de la exposición del mensaje de Dios, es el momento en que se debe escuchar a Dios hablando por medio de la predicación. Es esa misión de tener que decir, así dice el Señor, debe recaer en varones preparados y capacitados para eso. Las mujeres debían esforzarse por estar siempre aprendiendo, al igual que los demás hombres que no tenían el don para enseñar. Todos, hombres y mujeres, tienen el deber de prepararse y estudiar la palabra de Dios para enseñarla de la mejor manera. Pero la mujer no tiene el rol de enseñar la palabra delante de toda la iglesia. Esto no quiere decir que la mujer no puede hablar en la reunión. La palabra en silencio, que dice ahí en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio, se debe traducir mejor como tranquila o sosegadamente, semejante al texto que está en el mismo capítulo 2, en el versículo 2, que leímos la semana anterior, donde dice para que vivamos quieta y reposadamente. La mujer debe aprender en paz, sin conflicto, sin cuestionar la palabra de Dios y sin cuestionar el diseño de Dios para su iglesia. Independiente de quién sea el que esté predicando, debemos nosotros ahora velar para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, porque eso es lo más importante. Y ese espíritu fue el que llevó ahora a Pablo a escribir este texto, que es palabra inspirada por Dios. Es por tanto lo que estamos leyendo valioso para nuestras vidas, y este texto, por el solo hecho de ser exhalado por Dios, se transforma en alimento para nuestras almas. Y Pablo se preocupa por esto, ¿por qué? Porque es algo que va en contra de la modestia y la piedad que debe tener la mujer. En el pasaje anterior decía las mujeres que profesan piedad. Entonces ahora está viendo una situación donde se ve algo contrario a eso y él quiere tratarlo. Estar yendo en contra de un carácter piadoso de mujeres santas que profesan piedad es grave. Cualquier cosa que te aleje de crecer en modestia, en humildad, debe ser desechada. Ir contra el diseño de Dios para la iglesia no es bueno, y en eso debemos tener cuidado. Las mujeres sí deben estar participando
en el servicio en la iglesia, en la adoración en la iglesia, pueden participar haciendo todo lo que es bueno, pero no en el liderazgo y en la enseñanza. En el versículo 11 nuevamente dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Qué es eso de estar en sujeción? ¿Es bueno estar en sujeción? Sí, siempre que esa sujeción sea la correcta, la que Dios ha establecido. No nos vamos a sujetar a lo malo. En el caso de las mujeres es indispensable que respeten el diseño de Dios en cuanto a la iglesia y también en cuanto al matrimonio, pero acá vamos a estar hablando principalmente de la iglesia. De la misma forma que se deben sujetar a los maridos, también deben asumir que el liderazgo de la iglesia pertenece también a los varones, y no con pensamientos divisorios de amargura quizá, de inconformismo en su mente. Lo más importante acá es que el corazón de ustedes siempre esté en una actitud de tranquilidad y de sumisión al diseño de Dios, el cual es bueno. ¿Esto se aplica a hombres? Podría preguntarles. Sí, pero comprendiendo que entre ellos están aquellos que deben liderar la iglesia, aquellos que deben enseñar, varones fieles, apacibles, no contenciosos, pero en una reunión ellos sí tienen el deber de enseñar, a pesar de que también tienen que estar aprendiendo, y deben hacerlo, por supuesto, en silencio. La idea es que es esta: todos los que enseñen y lideren la iglesia sean varones. No es la idea de que todos los varones tienen que enseñar y liderar en la iglesia, para que no se malentienda. No el 100% de los hombres va a estar metido ahí enseñando, no. Pero ¿cómo podrían saber las mujeres que sí están respetando esto? Puede que una mujer efectivamente no hable en una reunión, pero su corazón estaría en otra sintonía, o quizás luego de la reunión ella comience a enseñar otras cosas, sembrando divisiones, por ejemplo, por poner un ejemplo simplemente, o generando contiendas, peleas o murmuraciones. Eso, por supuesto, estaría en contra de un carácter piadoso. La actitud de aprender en silencio puede asemejarse a la del Salmo 37:7, cuando dice guarda silencio ante Jehová. Y no quiere decir que ante Dios no podemos hablar. Guarda silencio, dice el texto. Pero es la idea más bien de que no debemos rebelarnos, no debemos cuestionar la voluntad de Dios. En este caso, las mujeres no deben rebelarse frente al diseño de Dios, sino que deben estar tranquilas en relación al liderazgo y la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué menciono tanto esa palabra? Porque es un tema central en la carta de Timoteo, el liderazgo de la iglesia y la enseñanza de la iglesia. Pero esta actitud de en silencio o en tranquilidad, mejor dicho, en cuanto a la enseñanza no es suficiente. Se debe completar esta actitud en todo aspecto de la vida. Aunque no quiere decir que la mujer no debe liderar, por ejemplo, en el trabajo, o no puede ser profesora, o directora de un colegio, o dueña de un negocio, eh, o por supuesto que sí puede, y no creo que haya ningún conflicto en eso. Eh, pero siempre debe estar en una actitud de sumisión ante el diseño de Dios en toda circunstancia, pero sobre todo en la iglesia de Dios. El versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Está mal que la mujer enseñe? Para nada, pero debe respetar el orden establecido por Dios para la iglesia. La mujer puede enseñar en otros contextos. Entonces, ¿en dónde es que no puede enseñar la mujer? No puede enseñar en la reunión donde están todos los hermanos reunidos, incluidos los líderes que tienen la responsabilidad de hacer eso. Pero según Tito, la carta que escribe Pablo a Tito en el capítulo 2, los versículos 3 y 4, las mujeres ancianas no solo pueden, sino que deben enseñar a otras mujeres a ser piadosas, a ser mejores esposas, a ser mujeres conforme a Dios en toda la vida práctica que deben tener. O
O sea, les deben enseñar la palabra de Dios. En Hechos 18, 26, vemos ahí a una mujer que precisamente le va a enseñar algo a un líder y a un predicador de la iglesia. Miren, vamos a Hechos 18, solo un ratito, Hechos 18, versículo 26. Acá hay un predicador que se llamaba Apolos y hay un matrimonio que se llamaban ellos Priscila y Aquila, entre los cuales por supuesto había una mujer. En el versículo 26 se dice en cuanto a Apolos que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esta mujer, que estaba incluida acá, tomó a este predicador, lo llevó aparte y le enseñó la palabra de Dios. Ahora, nadie lo critica, nadie dice que está mal. ¿Por qué? Porque el texto de Hechos lo menciona claramente. Ahí dice que fue y en forma privada lo tomó aparte. Por algún motivo se especifica eso. No está dentro del contexto de la iglesia, no estaba toda la iglesia reunida. Y Priscila le dice a Apolos, oye, tú estás enseñando mal, así no se hace, no. Llega cuando termina todo, ella lo toma aparte y le enseña junto a su esposo. Ahora bien, ¿qué hay de malo en que dentro de toda la iglesia enseñe? Primero, nuevamente lo mismo, no es el diseño de Dios ese. Segundo, en esta carta es un asunto esencial el de la enseñanza. Por eso lo estamos tocando tan tempranamente en la obra en Nos. Y esto era un problema en Éfeso, que es la iglesia donde estaba Timoteo. Había líderes que habían fallado en enseñar la sana doctrina de Dios. Habían fallado en la labor de enseñar y de encargar esto a hombres fieles que debían ser idóneos para esa tarea. De hecho, luego en este pasaje se va a enseñar cómo deben ser los pastores de la iglesia, que es precisamente el texto que viene ahora, para las próximas semanas en todo caso. Y estos varones deben ser aptos para enseñar, pero se debe reconocer primeramente que no había mujeres en ese grupo. Y por eso está este texto ahí justamente antes de ese texto de si alguno anhela obispado, buena obra desea, para reconocer que entre esos algunos solamente debían haber varones. Tercero, puede que las mujeres hayan sido unas de las más engañadas por las falsas doctrinas. En la segunda carta de Timoteo se hace referencia a falsos maestros. Ellos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo, a esto se evita. A los que se meten en las casas buscando mujeres que engañar. En 2 Timoteo 3, versículos 6 y 7, por si acaso. Estos falsos maestros tenían como objetivo número 1 a las mujeres. Y es que en ese entonces parece que las mujeres eran más susceptibles al engaño. Ahora, esto se tiene que tomar como un patrón para hoy, decir, es que las mujeres son más susceptibles a ser engañadas. No creo, no creo. De hecho, en algunos aspectos creo que los hombres podemos ser mucho más ilusos que las mujeres para muchas cosas. Pero creo que el hombre sí tiene un llamado más grande y un deber a resistirse a ser engañado. De hecho, uno de los propósitos primeros por los que Pablo escribe esta carta es para mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y luego se menciona nuevamente a algunos que naufragaron en cuanto a la fe y desecharon la buena conciencia. Es decir, ellos no fueron engañados, los hombres no fueron engañados, por lo menos acá en la iglesia en Éfeso, sino que deliberadamente, entendiendo lo que estaban haciendo, prefirieron ellos enseñar otras cosas. El hecho de que la mujer no pueda enseñar no hace que se quede sin opciones para mostrar lo que debe ser una mujer santa, una mujer piadosa. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 10, hay un ejemplo acá donde se ve a estas mujeres viudas
que son mujeres que han quedado solas, que esperan en Dios, que son diligentes en súplicas y en oraciones día y noche. Se habla de estas mujeres. Pero según los versículos 9 y 10, miren, vamos allá a 1 Timoteo 5, en la misma carta que estamos leyendo, 1 Timoteo 5, versículos 9 y 10, hablando de estas mujeres viudas. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Se menciona acá cosas como la fidelidad al marido, su testimonio, la crianza de hijos, otras más también, pero no se menciona nunca que haya sido líder de la iglesia o que haya sido una buena predicadora. ¿En qué me baso para referirme también al liderazgo? Porque estoy mencionando el liderazgo, no solamente el tema de no enseñar. Miren el versículo 12, en el capítulo 2. Porque no permito a la mujer enseñar, ya bien, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El tema de ejercer dominio se refiere específicamente acá al asunto del liderazgo dentro de la iglesia. Y rebelarse contra esto iría en contra de la sujeción en todo aspecto que está mencionando el versículo 11. Dice que la mujer debe estar con toda sujeción. Por supuesto, se debe velar también para que los líderes de la iglesia sean varones irreprensibles, dignos de que las personas puedan escuchar sus enseñanzas en silencio y sin reclamos respecto a cada cosa de su vida y también respecto a lo que están enseñando. Y por supuesto, otra cosa, varones que no abusen de esto. Se entiende que la mujer debiese estar en toda sujeción, pero no hay ningún llamado al hombre a someter a la mujer. Eso no lo vemos en la escritura. Así que hay que también tener mucho cuidado en eso. Sin embargo, recordemos que acá se está hablando del orden que debe tener la iglesia. En nuestra vida diaria vemos a mujeres liderando de muchas formas y debo decirle a los hombres que eso no debiese afectar nuestra masculinidad. De hecho, el tema de que la mujer no lidere no está diseñado por Dios para que la masculinidad de los hombres no se vea afectada. O sea, está como presuponiendo una hipersensibilidad de los hombres frente a mujeres que lideran. No, sino que está para enfatizar el rol del hombre en cuanto a la enseñanza y al liderazgo. No es que la mujer no enseñe, o sea, claro, no debe hacerlo en la reunión de la iglesia, pero la idea es que los hombres tienen un peso mayor ahí, ellos deben enseñar y deben dar el ejemplo y liderar en la iglesia. ¿Y qué hace a la iglesia tan especial? ¿Por qué no puede ser así en todo lugar, sino que acá en la iglesia tiene que ser así? ¿Y por qué es tan riguroso Pablo al enseñar esto? Porque la iglesia le pertenece a Dios, no es propiedad nuestra. No somos nosotros los que ponemos las reglas. Es la casa del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Es una institución instaurada por Jesús y debemos saber manejarnos en ella, debemos cuidar de la iglesia de Dios. Eh, pero volviendo al tema, otra pregunta válida es, ¿por qué la mujer tendría interés en dar órdenes o liderar o ejercer dominio en la iglesia? Creo que había otras influencias más allá de dar gloria a Dios, que tiene que ser la actitud correcta siempre, la actitud de dar gloria a Dios o edificar a la iglesia. Pero cuando hay otras actitudes, eso debe ser tratado cuidadosamente. Recordemos cuando el versículo 12 dice al final, estar en silencio, se refiere más a la actitud de someterse al orden de Dios, estar tranquila. Entonces podríamos decir, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino someterse al diseño de Dios. Así lo podríamos leer también. Eh, pero ¿en qué se relaciona la no enseñanza y el no dar órdenes con estar tranquila? Puede que la mujer haya estado en un estado alterado por no poder enseñar o por no poder liderar. Pero también creo que no estaba pasando eso y simplemente se está preparando el terreno para el capítulo 3.
donde se hablará de los pastores de la iglesia, que acá se les llama obispos. Recordemos, pastor, anciano y obispo es lo mismo, solamente que está visto de diferentes enfoques. La idea es que luego de que se haya aclarado que la mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre la iglesia, surgiera la pregunta de alguien: ¿acaso todos los hombres debiesen enseñar? Y el versículo 3:1 dice: si alguno anhela obispado, es decir, no las mujeres, y tampoco todos los hombres. Pero bueno, quería hacer un énfasis en eso nuevamente. Ahora, pasando al versículo 13, debemos ver en qué se basa Pablo para enseñar que las mujeres no pueden enseñar ni pueden ejercer el liderazgo en la iglesia. Y dice, versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y probablemente alguno dirá, ¿y eso qué tiene que ver? En cómo se relaciona con lo anterior. Pablo no está citando un mandato de Jesús, no está diciendo que Jesús dijo esto, o alguno de los profetas dijo esto otro, o la ley de Moisés dice esto claramente, sino que hace referencia a dos cosas que pasaron en Génesis 2 y 3, que fue el texto que leímos al comienzo de la reunión. Acá está la base del diseño de Dios para el matrimonio, y también ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo traslada a la realidad de la iglesia. Y debemos notar que la iglesia está acá recién naciendo, está surgiendo y necesita tener claras sus bases. Así que mientras la iglesia está siendo creada, Pablo se limita a afirmar los hechos del mundo cuando fue creado. Ahora bien, ¿qué culpa tienen las mujeres de que Dios las haya formado después? Ninguna, ninguna. Y tampoco debe ser visto como algo malo. El hecho de ser formado después no implica inferioridad, para nada. Es simplemente orden. El hecho de que un hermano sea hermano menor y otro sea mayor no quiere decir que el hermano menor es menos importante, para nada. Dios lo que está explicando acá es el orden que debe tener el matrimonio, así como también la iglesia. ¿Esto hace que la mujer sea inferior? No. Y yo podría agregar esta pregunta: ¿acaso no es mejor tener una responsabilidad menos, un peso menos, una carga menos? Y creo que el ser humano en su pecado siempre busca cargarse, ponerse mayores cargas de las que debe llevar. No digo que no sea capaz, eso no me atrevería a decirlo, sino que no están diseñadas por Dios para ser líderes en la iglesia local. Eh, y en el versículo 14 dice: y Adán, acá está la segunda razón, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán no fue engañado. Adán tenía la responsabilidad de cuidar a su esposa. Eso es para todo esposo. La responsabilidad de cuidar a su esposa, de enseñarla, de liderarla, eso es para todo esposo. Pero esto no se ejerció en este punto, y como no se cumplió, resultó que la mujer fue engañada, y luego Adán pecó, no siendo engañado, sino que deliberadamente. Y en Génesis 3:13 vemos que Eva afirma y dice, es que la serpiente me engañó. En el versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y es así. Después Dios lo confirma, realmente fue así. Pero, por ejemplo, viendo al hombre, ¿acaso si Adán no fue engañado, eso no empeora la falta del hombre? Y sería como una razón menos para que el hombre no fuera quien enseñase. Exacto, pero eso no quita que siguiera teniendo la misma responsabilidad que Dios ya había establecido. El diseño de Dios no es dependiente del pecado. No depende de que cuando Adán pecara, Dios estableciera que así fuera. Se fundamenta el diseño de Dios en que Adán fue formado primero. Ya, por ahí se parte. Pero se evidencia en el hecho de que Adán no fue engañado, sino que la mujer sí lo fue. Eso pone la evidencia de que tiene que seguirse ese patrón de liderazgo, pero el patrón fue establecido al comienzo, cuando Adán fue formado primero. Y claro, el diablo la llevó a pecar de forma no deliberada, totalmente. ¿Por qué? Porque fue engañada.
El problema es que no estaba sujeta a su marido. No solo era la tarea de Adán liderarla, sino que era la tarea de Eva dejarse liderar y buscar ser liderada. Por supuesto, por un hombre capacitado para eso. Entonces yo les pregunto, ¿la transgresión de Eva fue acaso lo que generó el diseño de Dios? ¿Acaso Eva provocó que el diseño de Dios fuera este cuando pecó ella? No, no, la transgresión de Eva generó que hubiera una rivalidad. Cuando dice, el deseo tuyo será de tu marido. Hubiera una rivalidad constante entre el hombre y la mujer que se iba a reflejar en una envidia y una necesidad de liderar a su marido, en Génesis 3:16. Al igual que en otros pasajes se ha presentado a Adán como nuestro representante de toda la humanidad, hombres y mujeres, y su pecado afectó a toda la humanidad, así también vemos acá que es Eva, la mujer representante de todas las mujeres, quien después de ser engañada, incurrió en pecado, y el castigo, en este caso sería rivalidad ante la posición que tuviera el hombre, y esa rivalidad, ese disgusto, se iba a heredar a todas las mujeres. Dios creó el diseño primero. La primera mujer ocasionó el disgusto por ese diseño. Y ahí está la carga que se le podría atribuir a Eva. Pero no es que si Eva no hubiera pecado, esto no hubiera pasado así. En los tiempos de Timoteo era necesario recordar esto, porque de igual modo, por medio de los engaños de los falsos maestros, y había falsos maestros que estaban implicados en doctrinas de demonios, algunas de las mujeres por culpa de ellos se habían descarriado, y dice la Biblia, para seguir a Satanás, en el capítulo 5, versículo 15. Y esto se iba a evidenciar en que quieren transgredir ahora el diseño de Dios. La mujer incurrió en transgresión por haber sido engañada, pero las mujeres no deben sentirse culpables por su posición en la iglesia en echar la culpa a Eva, sino que comprender el diseño de Dios y someterse tranquilamente a él. Las mujeres cristianas pueden abrir los ojos a esta realidad, pero aquellas que no lo son tienen la tarea, por supuesto, mucho más difícil. Nuevamente pregunto, si Eva no hubiera sido engañada, ¿las mujeres podrían ser pastoras, por ejemplo? No, porque el diseño de Adán enseñando a Eva era antes de que Eva fuera engañada y antes de que Adán pecara. Esto precede a ese momento de la caída. No se debe al pecado de Eva, se debe a los planes de Dios para el orden correcto de la iglesia. Pero hay una salida a este conflicto. Y este texto lo expresa con la palabra salvación. Dice, pero se salvará. Lo que a lo largo de muchos siglos ha generado confusión. Miren el texto del versículo 15, donde comienza diciendo, pero se salvará engendrando hijos. ¿Es esto acaso una forma de alcanzar la salvación de la condena eterna por el pecado frente a la ira de Dios? No, no, porque si así fuera, Pablo se estaría contradiciendo al mismo cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que la salvación es solo por gracia. Y a su vez también estaría haciendo una forma de salvación confusa. Es decir, hay mujeres que tienen hijos, pero rechazan por completo a Dios. Es el hecho de ser mamá no la hace salva. Y hay mujeres que mueren sin nunca haber tenido hijos. ¿Qué pasa con ellas? Muchas podrían comenzar a vivir tan solo con la expectativa de tener hijos, sin importar lo que deba hacer para tener un hijo, ocasionando matrimonios problemáticos, matrimonios desiguales y problemas familiares, frustraciones. Yo creo que el mismo versículo se explica solo, donde dice, pero se salvarán engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación.
Les pregunto, ¿qué tipo de persona es la que puede permanecer en fe, amor y santificación? La persona que ya ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, aquella que ya tiene un nuevo nacimiento, es decir, la persona que ya es cristiana. Por tanto, el texto podría decir, pero se salvará engendrando hijos si primera y verdaderamente es una mujer cristiana, porque de eso depende la salvación. ¿Cuál es la correcta interpretación acá? En Génesis 3:16 se menciona que la maldición caería sobre Eva por, por el pecado, y esto incluía dos cosas, dos elementos. Primero, estaba la sumisión llena de disgusto a su marido, que por cierto ahora es un pecador, y que le generaría rivalidad. Miren, quiero que vayamos a Génesis 3:16 para que no se nos olvide ese texto. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ese él se enseñoreará de ti, y tu deseo será para tu marido. ¿Cómo se salvaría la mujer de esa maldición? Gozándose en el diseño de Dios y por medio de un corazón renovado que se aleja cada vez más de esa rivalidad, de ese pecado, volviendo de alguna forma a esa realidad original donde Eva se sometía a Adán y lo hacía sin rivalidad alguna. Pero había un segundo aspecto. El momento del alumbramiento de los hijos sería doloroso. Eso estaba incluido en la maldición. Sería un parto traumante y doloroso, lo que probablemente le provocara a las mujeres un temor a ser mamás. ¿Cómo se salvará la mujer de esta maldición? Y la respuesta sería pues anhelando tener hijos, sobreponiéndose a ese dolor, engendrando hijos, no tanto como un parto doloroso, sino como la feliz llegada de un hijo. Es como que Pablo estuviera hablando sobre la maldición de la mujer en cuanto a la rivalidad con su marido, pero luego alguien levantara la mano y preguntara, ¿y qué pasa con la otra parte de la maldición? ¿Cómo nos salvamos de eso? Y la respuesta sería, claro, anhelando tener hijos, no evitándolos a toda costa. Eso no contribuiría a solucionar el problema. De hecho, la misma maldición dolorosa del parto de la mujer, de ese mismo dolor, vendría la más grande bendición, que es la presentación del Evangelio, el primer anunciamiento del Redentor, del Salvador, el cual es Jesucristo, quien vendría por un parto, que probablemente fue muy doloroso. Y por eso a la primera mujer se le llamó Eva, lo que significa vida, la madre de todos los vivientes. El hecho de engendrar hijos es un recordatorio eh, del Evangelio de Cristo Jesús que viene al mundo precisamente de esa misma forma. Entonces, claro, la mujer vencería a esta maldición teniendo hijos valientemente y gozándose en el milagro de la vida. ¿Y luego qué? ¿Qué hacer con esos hijos? Es indispensable que la mujer tome un rol importante en la crianza de los hijos, permaneciendo siempre en fe, amor y santificación. El mayor gozo para una madre no es tanto el momento del parto. No sé si una mujer se goce en ese dolor. El mayor gozo viene luego que el hijo nace y luego que el hijo crece, en verdad eh, puede traer más disgusto y, y menos alegrías. Pero si la mujer lleva una maternidad y una crianza cristiana, encontrará la gloria de Dios reflejada en el diseño de Dios y dirá definitivamente el diseño de Dios es bueno. Esto para la mujer será una salvación de todos los males que tendría por decir, esto me pasa por ser mujer. Eh, todos los males que podría tener por no someterse al diseño de Dios. No creo que sea un pecado no desear tener hijos, aunque sí se pierde una bendición tremenda, pero creo que para aquellas mujeres que por temas de salud y por temas de soltería
no pueden ser mamás, el tema no se está refiriendo a madres biológicas únicamente. Esta es una opinión mía, eh, pero igual quiero compartirla con ustedes. Creo que Pablo bien se podría estar refiriendo también a los hijos espirituales en la fe. Así como a Timoteo, Pablo lo llama verdadero hijo en la fe, y a Filemón le dice también que es un hijo en la fe que engendró en las prisiones. eh, Podríamos también ampliar esto, el rango espiritual de tener un hijo espiritual. Y eso también ampliaría la bendición a los hombres, que bien pueden también ser padres espirituales de muchos creyentes nuevos. Pero no debemos olvidar que acá el asunto es la realidad de las mujeres en el ministerio de la iglesia. Está hablando de las mujeres. Ellas tienen la bendición de engendrar hijos a pesar de la maldición dolorosa, pero el mayor peso de la bendición no recae tanto en el hecho de dar a luz un hijo, sino que en la crianza de aquel hijo. Yo ayer veí una serie que trata de un grupo de amigos que todos son científicos, trabajan todos en el área de la ciencia, y resulta que dos de ellos tuvieron un hijo y la mujer quedó con postnatal por un par de meses. Y ella, sin ser creyente ni nada semejante, le comentaba a otro amigo que realmente no quería desprenderse de su hijo, que le daba miedo el asunto de la guardería. Y claro, uno podría decir, ¿y eso que tiene de extraño? Es que el decírselo a su pareja, no se atrevía a confesar que quería volver a trabajar porque prefería cuidar ella misma de su hijo. Le avergonzaba el celo que tenía por criar a sus hijos. Le avergonzaba decir que prefería a su hijo que a su trabajo. Y si bien era solo una comedia, claro, era un tiempo para reírse simplemente, pero creo que refleja una realidad de las mujeres de hoy, que se avergüenzan mucho más de lo natural, que es el anhelo de criar a sus hijos. Pero prefieren realizarse profesionalmente a criar a sus propios hijos, lo ven más valioso eso. Y eso ha llegado también a la iglesia, y las mujeres cristianas también terminan delegando la función que no debiera delegar, teniendo a veces la oportunidad ella misma de hacerlo. Creo que el ministerio más hermoso que puede tener una mujer es criar a sus propios hijos en el temor del Señor, permaneciendo siempre ella en fe, amor y santificación, como un ejemplo para el mundo y ahora para sus hijos. El dolor que estaría asociado con el alumbramiento fue el castigo por el pecado de la mujer, pero el gozo y el privilegio de educar a los hijos la libra o la salva a las mujeres de la marca de ese pecado. La mayor liberación para una mujer cristiana no es la rebeldía, sino que el sometimiento. La verdad nos hace libres del pecado, pero también de las consecuencias del pecado. Someterse a la verdad es la mayor libertad que la mujer puede experimentar, y por supuesto, los hombres también, pero me estoy centrando acá en las mujeres. No solo hay una bendición tremenda en engendrar hijos, sino que también las hay en soportar todas las penas, los sufrimientos que conlleva ser mamá, las penas que solo ellas pueden conocer, y el privilegio que solamente ellas, nadie más, podría tener tanto en el nacimiento, así como también en la educación de los hijos. Creo que Dios lo diseñó así. Y creo que una maestra cristiana puede contribuir grandemente en la educación bíblica de un niño y puede llevarlo a la salvación y puede enseñarle todo lo necesario para seguir teniendo una vida santa, pero no puede reemplazar por completo la crianza de una madre. Por supuesto, también tenemos que ser realistas. O sea, la condición de muchas madres es que deben salir a trabajar.
que no pueden criar a sus hijos todo el tiempo ellas como les gustaría, que algunas son madres solteras y deben dejar a sus hijos bajo el cuidado de otros, que no alcanzan a llegar a fin de mes con el sueldo del esposo y tienen que salir también ellas a trabajar. Hay un universo de posibilidades que se deben también considerar acá, que van a hacer que la mujer finalmente no pueda estar ahí presente todo el tiempo que quisiera. Yo personalmente experimento una de ellas. Con Mónica hemos tomado la decisión de que yo me quede en casa cuidando de Esteban mientras ella trabaja. Y yo por mi parte recibo dos sustentos que, si bien no reemplazan el sueldo anterior de mi trabajo, sí nos permiten respirar un poco más tranquilos. Pero aún así, con todo eso, veo que ella desea todavía estar con su hijo, estar con él más tiempo, criarlo más. Y el hecho de que yo lo cuide no llena el vacío por criar ella a su hijo. Eh, y yo intento, por supuesto, ser el suficiente apoyo, pero también me gozo en este sufrimiento porque veo una mujer piadosa que realmente siente el anhelo de no solo haber engendrado un hijo, sino que también tiene el anhelo de criarlo, de permanecer siempre ella en fe, amor y santificación en la crianza de nuestro hijo. Por tanto, tener hijos implica también llevarlos a la fe y disipularlos en un carácter santo y piadoso. Porque el texto dice, se salvarán generando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. La mujer no solo debe velar por someterse al diseño de Dios para el matrimonio y para la iglesia, y además también tiene que velar por tener hijos, pero también debe permanecer como principal elemento, permanecer en una vida piadosa, esto es en una constante fe, fe en la obra salvadora de Cristo, reconociendo siempre que Jesucristo llevó el precio de los pecados de su vida en la cruz y que vivió la vida santa que ella no podía vivir por la condición de su propio pecado en su corazón alejado de Dios, pero que ahora Dios envía a su Hijo para morir por los pecadores que se arrepienten por su pecado. Debemos vivir en fe, recordando esto y queriendo saber más sobre la preciosa obra del Evangelio, de forma tal que tengamos la fe para recordar que Dios está con nosotros en los momentos más difíciles, todos los días, y que pueden venir momentos difíciles, pero que Dios no nos abandona y siempre tiene todo bajo control. Eso también es fe. Debemos vivir en el amor de Dios, sobre todo las madres, en el amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones, que nos recuerda ahora a todos que toda la obra de salvación para nuestras vidas fue por amor, no por nuestros méritos, sino que porque Dios nos amó con un amor más allá de todo límite. El amor todo lo sufrió en la cruz por amor a nosotros, por ese amor que el Padre tuvo cuando nos escogió para mostrar su misericordia. Y ahora podemos mostrar nosotros el amor a los demás, al resto de la humanidad en sus tinieblas, en su pecado, ser esperanza para otros y en un mundo donde no hay espacio para divisiones, en una nueva vida gobernada por Dios en amor. Y deben las mujeres vivir en santificación, vivan en santificación, en el poder del Espíritu Santo de Dios, el cual las capacita para ser cada día mejores testigos del poderoso mensaje del Evangelio, para que puedan crecer en vidas cada vez más semejantes a Cristo y llenas del Espíritu Santo y puedan también mostrar eso a sus hijos. Si tú anhelas tener una vida donde se refleje más el amor, el gozo, la paz, la paciencia y todo lo que es bueno y agradable delante de Dios, si realmente anhelas junto con esto morir continuamente al pecado, eso es porque estás anhelando la santificación. Y cada día buscas parecerte más al más santo de todos, al Señor Jesucristo, y entendiendo que esto solamente lo logras en el poder del Espíritu Santo.
poder para perseverar de ese modo siempre posesión de Dios, siempre depende de Él solamente. Lo más importante para la mujer en la iglesia es que esté aprendiendo siempre cómo permanecer en un carácter piadoso, en un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de forma tal que lo pueda transmitir fielmente a todos y especialmente a su familia, a sus hijos. Bueno, concluyendo, los hombres han de ocupar su lugar en la iglesia, sin disputas, sin divisiones. Ellos deben liderar y deben enseñar la palabra de Dios a sus esposas, en sus iglesias también, por supuesto los que están capacitados para hacerlo. Y las mujeres deben ser la mayor influencia espiritual en el hogar y han de hacerlo con una actitud tranquila, sosegada, sin conflicto, contraria a la rebeldía. Una rebeldía que podría llevar a la iglesia a la división, a la discusión, a la confusión y al desastre. Si las mujeres en la iglesia permanecen en fe, en amor y en santificación, sometiéndose al diseño de Dios para la iglesia, entonces encontrarán el verdadero gozo. Acá está la receta, el verdadero gozo y la salvación de toda angustia, permanecer en fe, en amor, en santificación, con modestia, al engendrar hijos para la gloria de Dios y en todos los deberes y deleites que involucra la crianza y la maternidad cristiana. Hermano, es un texto que considero hermoso, que en verdad muestra el diseño de Dios, que muchas veces nos cuesta asumir, pero cuando en verdad lo vemos y lo vemos con los ojos de Dios, podemos gozarnos en esto. Oramos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por este texto tan complejo a simple vista, pero tan hermoso también una vez que es entendido. Te pido, Padre Santo, por los hermanos que lo han podido escuchar, para que ellos también hayan podido comprender las verdades de Dios y que esto también pueda impactar sus vidas y llevarlos cada vez más a la santificación, a ser cada día transformados a la imagen de Jesucristo. Te pido por ellos, te pido especialmente por las mujeres de esta congregación, de esta obra que están haciendo, para que ellas también puedan crecer en santidad y en piedad y puedan buscar cada día ser más hechas conforme al corazón de Jesucristo, que puedan ser más obedientes cada día a lo que tú estimes bueno para sus vidas, al diseño que tú tengas planificado desde antes para sus vidas también, y que puedan encontrar el gozo, la libertad en hacer tu voluntad siempre. Te ruego, Padre, por ellas, sobre todo por aquellas que están luchando con esta idea, que les ha costado comprender esto, a los hombres también que nos ha costado también comprender estas verdades, pero si las entendemos, Padre, con el debido temor a tu palabra, podremos llegar a una respuesta más clara. Te pido, Señor, por todos ellos, sobre todo por las mujeres de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias. No te mutees tan rápido, hermano querido. Queremos agradecer al Señor también porque te da el tiempo y también la oportunidad de poder exponernos la palabra.